Ellos son los que es Jesús el que da la vida eterna y es el autor de nuestra fe. Y por eso la Escritura dice: puesto los ojos en Jesucristo, que es el autor de la fe. O sea que la fe se sostiene cuando nosotros ponemos la mirada solamente en Jesús. Amén. Así que tenemos que aprender en estos tiempos que vivimos a poner nuestra mirada en Jesús, porque solo allí se sostiene la fe, cuando ponemos los ojos en Cristo. Amén. Y mientras que adorábamos, el Señor me ministraba una rema que voy a liberar a usted. La Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Amén. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, y a veces tenemos vergüenza porque nuestra familia no está en la iglesia, de declarar esa palabra o de creer esa palabra, tenemos pena, pero es una promesa de Dios de que nosotros, cuando le creemos al Señor Jesucristo, nosotros y nuestra casa será salva. Y el Señor me ministraba esta palabra, que se la quiero dar a usted. La razón por la que usted viene a la iglesia, la razón de su fe, es que Dios va a alcanzar su familia. Amén. Para que todo ello le sirva. Amén. Para que todo ello esté en la casa del Señor. Amén. Y llegó el tiempo, me decía el Señor, de querer aparentar una fe, y la única razón por la que estamos en la casa del Señor es por nuestra casa, es por nuestra familia, que ellos le sirvan al Señor, que nuestra descendencia le sirvan al Señor. Pero si no lo declaramos, no lo confesamos, no lo profetizamos, no lo vamos a recibir, porque no lo estamos creyendo, no lo estamos anhelando, no lo estamos visionando. Pero la promesa del Señor es: creer en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salva. Tú tienes que, yo tengo esta palabra del Espíritu Santo: comienza a ver a tu gente, comienza a ver a tu casa en este lugar, comienza a ver a tu descendencia. La Biblia dice que tu descendencia va a heredar las puertas de tus enemigos. Y la única manera de que tu descendencia herede las puertas de tus enemigos es que ellos estén con Dios. La única manera de que esa promesa se cumpla, de que tu descendencia, es que ellos vengan al Cristo, es que ellos conozcan al Señor, es que ellos crean. Y yo te tengo noticia: el Espíritu Santo tiene una revolución en mi corazón, que Él va a hacer que tu descendencia le crea a Dios, crea la palabra. No tengas miedo de hablarle de la palabra, no tengas miedo de hablarle de Cristo, no tengas miedo de hablarle del llamado, no tengas miedo de decirle que Cristo los está llamando y los está esperando para servirle al reino de los cielos. Tienes que comenzar a creerlo. Amén. Porque cuando venimos a Dios, venimos por una promesa. Yo me convertí al Señor por esa palabra. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salva. Yo vine por esa palabra, y a veces por el trabajo nos olvidamos de esa palabra. Pero el Señor me dijo estos días: la razón por la que viniste es porque tu casa fuera salva. Y yo quiero que le digas al que está al lado: Dios va a traer toda tu casa a la iglesia. Dios va a profetizar con fe. Dios en estos días va a jalar con cuerdas de amor a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, para que sean fieles en la casa del Señor. No importa si ellos dicen que le conocen. Y una de las palabras que marcó el evento del viernes, escucha esto: las remas no las doy yo, las del Espíritu. Y la rema se libera porque hay alguien que la necesita. Amén. Pero cuando se la liberas a alguien, esa rema te queda a ti. A mí me queda una rema cuando Jesús le dice a la samaritana: tú no sabes, tú no conoces a Dios. Y eso me quedó y me ministró profundamente. Se lo quiero compartir. Yo no pude ayer, yo llegué y estaba impactada por esa palabra. Nunca se me había revelado. Y el viernes se me reveló. No sé quién la necesitaba allí, pero alguien la necesitaba, que Dios se la reveló, y a mí me impactó, me ministró. Y es que la gente
porque lee la Biblia conoce a Dios. Y de eso te quiero hablar hoy, de Génesis 18. Te voy a hablar de Génesis 18. Pero te voy a contar algo. La gente piensa que porque lee la Biblia conoce a Dios. Y yo te voy a decir hoy, con la palabra que el Espíritu Santo me dijera que te ministrara, que eso es mentira. Porque la Biblia dice que el oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No dice que por oír la palabra de Dios tú conoces a Dios. Y quiero derribar esa mentira, ese argumento. No te dejes engañar por la gente que conoce Biblia, que habla Biblia, y tú piensas, o no te dejes impresionar, porque se saben los textos bíblicos que ellos conocen a Dios. Ellos conocen Biblia, y conocer Biblia no es conocer a Dios. Usted puede estudiar en los estudios bíblicos, tener título y no conocer a Dios. Usted puede, dice la Biblia, que Satanás se conoce la Biblia. El diablo se conoce la Biblia, pero no conoce a Dios, aunque le servía a Dios. Entonces, por eso la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra. Yo escucho la palabra, yo escucho la prédica para aumentar mi fe. Pero por escuchar la palabra no puedo conocer a Dios. Y hoy quiero hablarte de eso. Tú necesitas conocer a Dios. Dile que está al lado, tú necesitas conocer a Dios. Es más, dile que está al lado, ya no me quiero que me hables de Biblia. A partir de hoy quiero que me hables de las experiencias que estás teniendo con Dios. Y no estoy diciendo que no hay que estudiar la Biblia, o que no hay que leer la Biblia, porque si yo no le escucho la Biblia, mi fe no está. Hay gente llena de fe porque se pasa escuchando prédica, pero no conoce a Dios. Y cada vez que tiene un problema necesita escuchar la Biblia para que la fe se le aumente para salir del problema. Pero tú tienes que saber algo, que a Dios se le conoce cuando tú tienes problemas y tú vas a Dios. Amén. Y tú vas a Dios porque tú le dices a Dios, porque es que yo escuché en la Biblia que tú abriste el mar rojo a Moisés. Por eso vengo a ti. ¡Ay, Dios mío! Estoy hablando de la iglesia. Cuando alguien te habla de Biblia, mire, yo no te quiero escuchar más la Biblia. Yo quiero escuchar las experiencias con Dios, que tú estás abriendo el mar rojo para que Israel cruce al otro lado. Dile a la gente, muéstrame a dónde estás abriendo para que gente cruce al otro lado. Estoy retando la fe. Amén. Y eso a mí me ministró, porque Jesús le dijo a ella, tú no conoces a Dios. Y ella hablaba de Jacob. Ella hablaba del pozo. Ella hablaba de la historia bíblica. Y ella hablaba, Víctor, bonito, ¿verdad? Impresionaba a cualquiera, pero nunca pudo convertir a nadie de Samaria hasta que se tuvo un encuentro con Jesús y pasó con Jesús. Tú solo vas a poder cambiar cuando tengas un encuentro con Jesús. Y tú solo vas a poder abrir el mar para que cruce el pueblo de Dios, porque Dios nos llama a abrir el mar para que cruce el pueblo de Dios cuando tú conoces a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, tú vas a hacer cosas que nunca tú hiciste, porque has comenzado a conocer a Dios. Y Dios no se le conoce un día. Te voy a contar algo. El resto de los días que tú vas a vivir en la tierra, más vale que conozca a Dios. Cada experiencia te va a revelar a Dios. Cada situación, cada escenario te va a revelar a Dios. Y tú vas a conocer a Dios en sus diferentes facetas. Así como yo te voy a conocer a ti en tus diferentes facetas, dependiendo cómo tú enfrentes los escenarios que Dios pone delante de ti. Así que yo quiero que la iglesia no olvide esto. La fe viene por oír la palabra de Dios, pero conocer a Dios no viene por oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios me aumenta la fe para que yo sepa dónde ir. Porque la Biblia dice que todo el que se acerca a Dios crea que le hay, que le va a hallar, que le va a encontrar. Lo que me acerca a Dios es la palabra, es la predicación. Que me acerca a Dios, pero me empuja a
con Dios? ¿Está aquí? Aleluya. Aleluya. ¿Está aquí? Entonces vamos a leer Génesis capítulo 18. Esta palabra me ministró y me dejó ayer, wow, plop. Wow, yo lo necesitaba. Porque usted puede recitarse la Biblia, predicar la Biblia y no conocer a Dios. Porque a Dios se le conoce cuando Él se revela. Y escuche esto lo que le voy a decir. La Biblia dice que nosotros no buscamos a Dios, Él nos encontró a nosotros. O sea, Dios es el que escoge si se revela a nosotros o no. Y nuestra vida refleja que Dios se nos reveló. Lo que somos habla de que Dios se nos reveló. Y cuando a usted Dios se le revela, a usted no hay que rogarle para hacer nada de lo que Dios manda hacer, porque Dios se le reveló. ¡Santo! Denle un aplauso al Señor. Y estoy muy ministrada por esa rema del día. Gracias a las almas de ese día, que te aman sedienta y hambrienta. ¿Cuántas de ellas pensarían, como yo no conozco Biblia, no soy digno de ir a la iglesia, o no soy digno de hablar? Pero hay gente que no conoce Biblia, pero conoce a Dios. De hecho, yo le quiero decir, testificar, que cuando yo vine al Señor del catolicismo, yo tenía 3 años de haber tenido un encuentro con Dios y no conocer la Biblia. Y yo comencé a venir al Señor porque tuve un encuentro en mi cuarto y yo dije, wow, yo no sabía que Dios era real. Y ese día Dios restauró mi matrimonio. Y ese día yo conocí que el Dios invisible era real. Después fue que comencé a escuchar la Biblia. Y cuando yo leía la Biblia, entendí que ese encuentro con Dios era una experiencia poderosa que iba a marcar que Dios es real. Así que no te dejes impresionar por la gente que le gusta hablar Biblia por todos lados, porque ellos pueden hablar Biblia, el diablo conoce la Biblia, pero ellos no conocen a Dios, y en su manera de vivir revelan que no conocen a Dios. El Señor me puso esta palabra, diseño. Diga conmigo, diseño. Y Dios tiene un diseño en la Biblia. Y cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, no hizo una iglesia, hizo un hombre y una mujer y le dijo, multiplíquese y llene la tierra. Hizo una familia. ¿Estás aquí? No hizo iglesia, hizo una familia. Diga conmigo, Dios creó una familia. El hombre se llama Adán y la mujer se llama Eva. Y tuvieron una descendencia que llenó la tierra, y ellos cargaban un diseño de Dios. Así que yo lo que quiero hablarte hoy es que Dios trabaja por diseño. Diseño. Y tú tienes que buscar el diseño de Dios en tu familia. Tú tienes que buscar el diseño de Dios en tu casa. Tú tienes que buscar el diseño de Dios en tu descendencia. Y esa es la razón por la que le servimos a Dios, por la que buscamos a Dios. Esa es la razón por la que nos acercamos a Dios, porque queremos el diseño de Dios en nuestra casa. Y de ahora en adelante usted me va a escuchar predicar eso. ¿Por qué? Porque yo vine al Señor porque el diseño que había en mi casa no era el diseño de Dios. Y cuando yo miré el diseño de Dios en una familia, yo dije, Señor, yo quiero ese diseño en mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Así que yo me enamoré apasionadamente del diseño de Dios para mi casa, para mi familia. Así que comencé a servirle al Señor. Le dije, te voy a servir, pero quiero ver el diseño de Dios en mi casa. Así que yo era la mujer más distante
unidireccional, autosuficiente. Mi personalidad era así, autosuficiente. Pero cuando conocí el diseño de Dios, yo lo quería, pero no podía. Porque toda mi carne, mi cuerpo, mi mente buscaba otra cosa, lo que yo había crecido. Pero yo quería el diseño de Dios. Cuando miré a Abraham, cuando miré a Isaac y cuando miré a Jacob. Porque la Escritura dice que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que Dios es un Dios trigeneracional. O sea, yo te quiero decir y poner en tu corazón que Dios no solamente te ve, te está viendo a ti, ya Dios tiene un diseño para tus nietos. ¿Tú estás casado? ¿Todavía no? Gloria a Dios. Dios te tiene un diseño. Dios tiene un diseño para tu hogar. Ya Dios lo está viendo ustedes, ya Dios está viendo los nietos. Ya Dios está planeando el futuro de ellos, el destino de ellos, la educación de ellos. ¿Verdad, Víctor? Yo a veces le hago a Víctor, le digo, Víctor, tenemos que mandar a Itai para la Aero o para Zamorano. Porque es un lenguaje raro, pero ya nosotros estamos pensando que nada más tiene 3 años, ¿dónde va a estudiar en la universidad? Porque Dios, escuchen, nosotros decimos eso, pero nosotros oramos que sea la voluntad de Dios. Y mi otro hijo dice, no, él va a estudiar acá donde yo estudié arquitectura. Porque Dios, ¿y por qué pasa eso? Porque ya Dios está mirando a tu nieto. Pastora, pero yo ni hijo tengo. Abraham tampoco tenía hijo. Y ya Dios le había dicho a Abraham que su descendencia, ¿cómo? Pero si yo no tengo hijos. Pues si tú puedes creer, tu descendencia va a heredar la tierra. ¿Cuándo vamos a comenzar a creer y a trabajar por la promesa de Dios? Tu descendencia va a heredar la tierra. Eso dice la Escritura. O sea que ya Dios le place darle a tu nieto una parte y una porción de esta tierra. No importa, una iglesia, una escuela, un negocio, yo no sé, pero ya Dios tiene planes para tu descendencia. No, aunque tú hoy no veas la promesa cumplida. Pero Dios tiene planes para tu descendencia. ¿Cómo tú ves tu casa? ¿Cómo tú ves tu familia? Y cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, yo anhelaba. Y yo estaba separada de mi esposo. Y Dios regresa a mi esposo a casa. Me dijo, la primera señal que te doy es que yo amo la familia. Dios ama la familia. Y la razón por la que estamos aquí sirviéndole a Cristo es por la primera y la mayor, más promesa más grande, es que mi casa y yo le serviremos a Jehová. O como dijo Josué, mi casa y yo escogemos servirle al Señor. Y yo veré a mi esposo aquí y a mis hijos cuando regresen de sus estudios, lo veré sirviendo a Dios. Y no me avergüenzo diciendo eso. Mi esposo ya le sirve al Señor. Pero ya él sirve aquí también. Si no, yo no estuviera. ¿Ves? Pero Dios está completando su plan. Pero tú tienes que amar ver a tus hijos aquí. No importa qué profesión sea, pero lo tienes que ver aprendiendo la Biblia, la palabra, porque ahí se cumple la promesa de Dios. Aunque se vea difícil, aunque se vea imposible, aunque esté distante, tú tienes que creer y profetizar y tienes que trabajar con Dios para que esa promesa se cumpla. Amén. Así que vamos a leer la Escritura, promesa del nacimiento de Isaac, porque te voy a profetizar lo que dice la palabra. Voy a profetizar para mi casa. Usted sabe que cuando Dios escribió las tablas, la ley en las tablas de Moisés, Dios le escribió por las dos caras. ¿Usted sabía eso? Que la ley estaba escrita en tablas por las dos caras. ¿Por qué? Porque era para el pueblo y era para Moisés. Mientras que Moisés se la daba al pueblo, él la estaba leyendo para sí mismo. Amén. Entonces, cuando nosotros
profetizándose para usted mismo. Así que por eso tiene que tener cuidado la palabra que le da a alguien, porque la que le está dando se la está dando por usted. Porque la ley estaba escrita por ambas caras. Y eso es lo que representa, que lo que tú le das a alguien también es para mí. Qué lindo, ¿verdad? Porque Dios se aseguró que diéramos buena palabra a la gente. Dios les aseguró que le habláramos la palabra de Dios. Dios te aseguró que profetizáramos bien, amén. Y después le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Dios se le apareció, Jehová se le apareció a Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y literalmente en el siguiente capítulo 19:1 dice que a Abraham se le aparecieron dos ángeles, los dos ángeles que llegaron a Sodoma. O sea que cuando lo que está diciendo aquí la escritura es que cuando esos ángeles llegaron como mensajeros de Dios, Dios se apareció a ellos. O sea que cuando alguien te llega con la palabra de Dios, tómalo serio, que es un mensajero. Dios llegó con el mensajero. Dios llegó con el mensajero. Amén. Tómalo serio, porque aunque no sea Dios mismo, el Dios llegó con el mensajero del mensaje. Y después le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado la gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan. Sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Amén. Vamos a leer hasta el versículo, solo hasta el 8. Entonces, vemos aquí tantas cosas lindas. Ya conmigo, Abraham y Sara le servían a Dios. Es imposible que Dios nos visite y Abraham y Sara no vivan para servirle a Dios. Por eso yo te vengo a profetizar esta mañana que tú y tu casa le vas a servir al Señor. Yo vengo a profetizarte que tú y tu esposa vas a servir al Señor. Tienes que creerlo, porque lo vas a ver, lo vas a manifestar. Y tu deseo es que ellos le sirvan al Señor. Y si tú le crees, Dios va a hacer que ellos le sirvan al Señor. Porque cuando Abraham lo recibe, es más, aunque no estén sirviendo, pero ya el Señor te visitó, es señal de que ellos le sirven a Dios. Tiene que ser profético. Dice la escritura que Abraham no se vaya, el Señor viniste, espérate, voy a hacer comida. Sara, amasa el pan. O sea, usted no ve. Y dice la Biblia que Abraham tenía muchos siervos, muchas sirvientas. Pero Abraham le dijo a Sara, y Sara misma amasó el pan. Entonces, señal de que en una casa, tanto el hombre como la esposa le sirven al Señor. Amén. Tú tienes que anhelar eso. Y si estás soltero o soltera, tienes que anhelar un hombre y una mujer que le sirvan al Señor. Tienes que anhelar. Y si estás casado y no le sirven, comienza a anhelar que ellos le sirvan, porque Dios va a hacer. Si tú anhelas, la Biblia dice que el que pide recibe. ¿Cuántos creen a esa palabra? La Biblia dice que el que pide recibe. Si no has recibido es porque tú no has pedido. Pero la Biblia dice que el que pide recibe. Amén. Así que si tú pides que tu familia le sirva al Señor, 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 tú vas a recibirlo. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos se van a unir en fe a creerlo y a declararlo y a profetizarlo? Que le sirvan al Señor. Amén. Decláralo y profetízalo, porque Dios lo va a hacer. Ellos le van a servir al Señor.
más fácil es servirle al Señor. Lo más sencillo es servirle al Señor. Lo difícil es que la gente quiera hacerlo. Porque una vez la gente quiere, abre la boca, pero cuando la gente no quiere, no abre la boca. Señor, yo quiero servirte, ganando alma en Chiriquí para ti, enseñando tu palabra de verdad, Señor. Yo quiero, el que pide recibe. Yo quiero ir a predicar la palabra donde nadie va. El que pide recibe. Gracias, Padre, porque ya estoy recibiendo todo eso. Denle un aplauso al Señor. El que no recibe porque no pide. Y yo quiero que toda mi casa reciba a ti, Señor. Toda mi casa. Y como somos un solo cuerpo, toda mi casa, Señor. Decirte a ti, Señor. Y el cuerpo de mi esposo es mío, dice la Biblia, y el mío es de él. Así que mi cuerpo te sirva, Señor. Declara y profetiza la Biblia. Entonces, el que pide recibe. ¿Cuánto cree? Que el que pide recibe. Pídele al Señor que tus hijos le sirvan. Pídele al Señor que tus hijos vengan a Él. Pídele al Señor que no te conformes, no pares de pedir. Que vengan a escuchar la palabra. Que vengan a un lugar donde sean enseñados con la palabra. Pide, pide. Porque el que pide recibe. ¿Cuánto cree? Amén. Aleluya. Entonces, vemos en la escritura que Abraham con Sara le dice: prepara el pan porque vamos a servirle al Señor. Vamos a servirle la mesa al Señor. Y a mí lo que me gusta es que ellos estaban recostados debajo de un árbol. Así le voy a llamar al tópico: recostados debajo de un árbol con Dios. Dice que ellos se recostaron debajo de un árbol y estaban con Dios ahí recostados. Y Dios fue a visitar a Abraham, porque Abraham tenía una relación con él. ¿Cómo Abraham pudo distinguir que era el Señor? Porque uno de los problemas más grandes del pueblo de Dios es que no sabe distinguir cuando la voz es de Dios o no es de Dios. Cuando lo que tiene que decidir es de Dios o no es de Dios. Cuando lo que tiene que hacer es de Dios y no es de Dios. Y no porque no sepan Biblia, porque saben Biblia, el problema es que no conocen a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces a Dios, y esto lo he aprendido yo en mi caminar con el Señor, cuando tú conoces a Dios, ya tú sabes ya qué hacer, porque lo conoce a Él. Pero hay gente que conoce un montón de Biblia y no sabe qué hacer, no sabe qué decidir. ¿A usted le ha pasado eso? Y se conoce la Biblia de arriba y abajo, pero no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar. Y busca quien le dé la respuesta, y buscamos quien nos diga qué decisión tomar. O necesitamos que alguien nos diga. Y ahí es donde entra Jezabel en acción. Por eso la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos a Dios. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, Jezabel se mete al pueblo de Dios para decirle qué hacer y dirigir al pueblo. Por eso Dios necesita que conozcamos a Dios, porque el que le conoce le sigue, el que le conoce le oye, el que le conoce hace la obra de Dios. Y no dudamos de lo que tenemos que hacer para Dios. Porque conocemos a Dios, conocemos el corazón de Dios, conocemos el amor de Dios, y conocemos la voluntad de Dios, y conocemos qué quiere Dios. Solo cuando nosotros conocemos a Dios. Entonces, la razón por la cual dudamos tanto de las decisiones que tenemos que tomar es que no conocemos a Dios. Cuando dudamos si tenemos que ir el domingo a la iglesia y separar el domingo para Dios, un solo problema es que no conocemos a Dios. Cuando dudamos si tenemos que orar o no orar, es un problema, no conocemos a Dios. Todo eso es falta de conocer a Dios. Y por eso lo más importante entonces es conocer a Dios. Hay gente que le está preguntando a Dios: ¿debo servirte? Si tú conoces a Dios, eso ni se lo preguntaría. ¿Verdad? Eso se adquiere con la experiencia. Señor, ¿debo hablarle a alguien de Cristo?
Dios, tú ni preguntas eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa es la voluntad de Dios, porque le conoce a Dios. Entonces, cuando Abraham recibió a Dios, la Biblia reconoce que Abraham caminó con Dios. Pero caminar con Dios es profundo. Caminar con Dios significa conocer a Dios. Ahora, te quiero contar algo, que conocer a Dios solo se le conoce de una sola manera. Y va a ser fácil diferenciarlo para ti y para ver a otros que están conociendo a Dios. Cuando tú conoces a Dios, Abraham es el ejemplo de uno que fue amigo de Dios, caminó con Dios, comió con Dios y verdaderamente conocía a Dios. Voy a decirte lo que el Espíritu Santo me dice: ten cuidado de la gente que se viste de lobo y no conoce a Dios. Tenemos que cuidar, porque hay gente que dice que conoce a Dios, pero es mentira. Porque te voy a explicar cómo se conoce a Dios. Y por eso es que está la iglesia tan golpeada, tan lastimada, porque están siguiendo gente que dice que conoce a Dios, pero no conoce a Dios. Pastora, ¿cómo resolvemos ese problema? Conociendo a Dios. Escúchame esto: dale todas las asignaciones de tu vida a todo el mundo, menos esa. Ese asunto es tuyo. No dejes que nadie conozca a Dios por ti. Conoce a Dios por ti mismo. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pues yo te voy a decir cómo dice la Biblia que a Dios se conoce. Cuando tú le dices a Dios: yo quiero caminar contigo y quiero conocerte, lo primero que Dios le dijo a Abraham: deja tu casa y deja tu parentela, deja tus intereses, para ir al lugar donde yo te voy a mostrar. O sea que Abraham no tenía seguro el día de mañana. Abraham no sabía dónde iba. Y hay gente que para servirle a Dios se tiene que sentir seguro. Pero Dios solo le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela. Y Abraham ni siquiera preguntó: ¿a dónde vamos? Y vas al lugar donde yo te voy a mostrar en el camino. Así que ahí parte todo. Si yo quiero conocer a Dios, Dios es el que me viene a agarrar la mano a mí y me va a decir a mí qué yo voy a hacer, a dónde voy a ir, cuáles son las decisiones que vas a tomar si me quieres conocer. Y me va a llevar Dios por un camino que yo no conozco, que mi familia no conoce, que nadie conoce, pero que es el camino que Dios quiere que yo transite con Él. Porque en ese camino que voy a transitar con Dios es el que Dios necesita que yo transite con Él, porque Él se me va a revelar en ese camino. Ahí le voy a conocer a Él, ahí se va a manifestar y ahí se va a mostrar. De lo primero que tú tienes que saber, que a Dios solo se le puede conocer cuando nosotros nos dejamos tomar la mano de Dios y que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos lleve. Y no es un lugar que tú conoces, no es un lugar de tu comodidad, no es lo que nosotros queremos, no es ni lo que nosotros pensamos, no es nada que nos va a dar seguridad a nosotros. Pero conocer a Dios viene de la palabra creer en Dios. Y la razón por la cual nuestra familia no puede venir a Cristo es porque nosotros no conocemos a Dios. Porque cuando Dios se le revela a Moisés, le dice: ve a mi pueblo, quiero que lo saques. Imagínense que usted es el líder de su casa, usted es el líder de su familia. Nosotros somos los que representamos el liderazgo de Moisés. Así que para llevarlos tenemos que abrir el mar rojo. Una vez escuché a alguien decir: mis hijos no quieren trabajar lo que yo hice. ¿Y por qué? Porque tú siempre has hablado mal de lo que tú trabajas. Así que ¿qué
los primeros, mi esposo y mi hijo, y los 3 hijos, pero los que estaban afuera, que nunca se habían involucrado, y mi esposo, y estaban preocupados hasta que me vieron cómo respondí y ellos quedaron impactados. Entonces yo entendí esto, iglesia, yo entendí esto. Nosotros tenemos que reflejar que tenemos una relación con Cristo en las decisiones que tomamos. Y yo tomé muchas decisiones malas, pero un día entendí que hay una promesa que está aquí en mi lomo, ¿verdad? ¿Y está dónde estaba? Está en los lomos de Abraham. Las promesas de Dios para tu vida están en los lomos en tu lomo. Y tú eres el que vas a abrir el mar rojo para tu familia, para tu casa, para las promesas de Dios en tu descendencia. Tú vas a abrir el mar rojo. Amén. Y todo depende como tú respondas a tu familia. Ellos van a buscar del Señor. Ellos van a creer. Yo nunca traté de llevar a mi gente a la iglesia, pero mi esposo le para primero que iba a leer la Biblia. Y yo entendí esto. No es cuántas Biblias te sepas, es que tú conozcas a Cristo, lo que va a hacer que tu familia vaya contigo. La escritura dice que Dios le dijo, después que Dios se le aparece a Abraham, dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y respondió, aquí está en la tienda. Bueno, entonces de cierto, yo volveré a ti según el tiempo de vida, y Sara va a tener un hijo. Relación. Quiero decirte algo, las promesas de Dios se cumplen a medida que tu relación con Dios escalona. A medida que tu relación con Dios escalona, las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Lo más importante para ti y para mí es nuestra relación con Dios. No lo que hable en Biblia, no lo que digas saber, sino que tú muestres a Dios en tu vida y en tu familia. Tienes que mostrar a Dios. Yo creo que nunca en mi vida había predicado esto. Pero el Señor me ministró estos días y me dijo, predícalo. Tiene que abrir el mar rojo para ellos. Tiene que ser el líder espiritual de tu casa y mostrar a Cristo ahí en tu casa, porque hay una promesa por la cual Dios te llamó. La única razón y la única promesa por la cual Dios te llamó es para que tú y tu casa seas salvos. Y tú tienes que ser el líder espiritual y mostrar la Biblia, mostrar el líder espiritual que Dios espera en la palabra en tu casa. O sea, muéstrale el reino, cómo vives, cómo te comportas, cómo te conduces. Muéstrales el reino, muéstrales el diseño de Dios sin hablar, muéstraselo viviendo. De eso es que está necesitada la tierra. La tierra necesita el diseño de familia, el diseño de Dios en nuestra casa. Mire, le voy a decir algo. La Biblia dice que Abraham tuvo a Isaac a Jacob. Y si usted va a la escritura, en la familia, la descendencia de Jacob había muchos problemas, había muchas situaciones difíciles. Pero el diseño de Dios nunca se rompió. El diseño de Dios estaba ahí, el pacto estaba ahí, la promesa estaba ahí como está en ti y está en tu casa. Pero tú tienes que anhelar y tú tienes que volver a creer y tú tienes que desear que tú y tu casa le sirva al Señor. Y esto va a depender de tus acciones, con lo que tú hagas. ¿Cómo tú estás mostrando el reino de Dios a tu casa y a tu familia? ¿Cómo muestras el reino de Dios? No son los que no están, son los que están. ¿Cómo le muestras el compromiso a Dios? ¿Cómo le muestras la entrega a Dios de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Creyendo. Pero necesitamos crecer. Y me vuelvo allá. Entonces la manera de conocer a Dios es cuando yo recuerdo el día, hace 7 años, que yo no sabía cómo hacer. Y el Señor me habló y me dijo, en la cocina,
llegó el tiempo de que me entregues tu trabajo y estés 100% en el ministerio. Yo esperé para eso 10 años. Y yo no sabía cómo decírselo a mi esposo. Y el Señor me dijo algo porque ya el corazón debe estar preparado. Así que yo me acerqué a mi esposo y le dije, mira, yo quiero hacer esto y lo otro. Y mi esposo me dijo algo. Tú has sido una mujer entregada a tu trabajo, entregada a tu casa, entregada a tu familia y entregada a Dios. Te mereces eso que vas a hacer ahora. Le damos la gloria a Cristo. Y mi esposo me dice esto. Yo he visto tu compromiso con Dios. Yo quiero decirte que lo que va a traer a tus hijos y lo que va a traer a tu familia a la promesa de Dios es que ellos vean tu compromiso y que nosotros mostremos nuestro compromiso. Y yo he querido desertar muchas veces, yo he llorado muchas veces, he querido desertar muchas veces, pero yo siempre me acuerdo que yo tengo que reflejar a Cristo. No solamente el pobre, cuando le das comida, ahí está Cristo. No, Señor. No cuando le das ropa que no tienen de vestir, ahí está Cristo. No, también Cristo está en nosotros. Yo quiero decirte esto, Cristo está en nosotros. Y cuando nosotros actuamos, nos comportamos en la fe, vamos a mostrar a Cristo. En la tormenta, vamos a mostrar a Cristo. En la dificultad, vamos a mostrar a Cristo. En las decisiones, vamos a mostrar a Cristo. En las actitudes, vamos a mostrar a Cristo. Entonces, cuando tú decides caminar con el Señor para conocerlo, el Señor te va a llevar por caminos que no son tus caminos. Y te va a llevar por caminos que tú jamás escogerías. Pero tú sabes por qué te va a llevar. Porque ahí en esos caminos no son seguros para ti ni para mí. Y ahí vamos a tener dificultad. Y ahí vamos a tener situaciones. Y ahí vamos a tener falta de cosas. Ahí vamos a tener ausencia de cosas. Pero cuando caminamos en ese camino y comenzamos a orar, Señor, ¿y ahora yo qué hago? Y vemos las respuestas después, decimos, wow, Dios es real. Por eso Dios sacó a Abraham de su tierra y de su parentela al lugar donde yo te voy a mostrar. Al lugar, si Dios te trajo aquí, el lugar que Dios te está trayendo para que tú sigas la visión de la casa. Por eso la Biblia le dice al líder, escribe la visión en tabla para que todo el mundo que la lea vaya detrás de ella. Te voy a decir la señal de que la gente está yendo detrás de algo es que está leyendo la visión. Voy a decirlo así diferente. Cuando yo corro, mire para que usted vea el poder de la visión divina. Porque la visión no es humana, la visión es de Dios. Yo soy la mujer, yo no soy la cabeza, pero establecí una visión en Dios, la visión de Dios, la visión de Dios, y comenzamos a correr. La señal de que tú cargas la visión de Dios es que tienes a tu casa corriendo detrás de ti. Ya no me dieron el amén. Por eso este trabajo es sencillo. Adopta la visión. Corre en la visión de Dios, la de Dios. No la de ningún hombre, ninguna mujer. La visión de Dios. Corre en la visión de Dios porque ya están a punto de correr contigo tu casa. La señal que tú no corres en la visión de Dios, y lo voy a decir, es que no están corriendo contigo. Pero cuando tú aprendes a correr, por eso Dios dice, escribe la visión en tabla, todo el que la lea tiene que aprender a leer la visión de Dios. Yo voy a profetizar que tus ojos se están abriendo esta mañana para caminar en la visión de Dios. No es personal, es la visión de Dios. Y te van a comenzar a correr detrás de ti cuando tú camines la visión, porque tú te vas a volver la visión de Dios y ellos van a ir detrás de la visión de Dios. Porque no todo el mundo lee la tabla. Moisés leyó la tabla, pero escucha lo que te voy a decir, tú eres la tabla de Dios. Ahora la gente te
Yo escribiré en tu corazón, dice Dios, mi palabra, dice Jeremías. Dice, yo escribiré en tu corazón mi ley. Yo escribiré en tu corazón mi palabra. Yo quiero decirte que la gente lo que lee de ti es tu corazón. La gente no está leyendo tu ropa. La gente no está leyendo tu nombre. La gente está leyendo tu corazón. Y van a ir tras su corazón. Hay una canción que dice tras el corazón. Porque lo que la gente está mirando en ti es tu corazón. Por eso tienen que dejar que Dios escriba en ti la ley. Por eso tienen que dejar que Dios escriba en tu corazón la visión. Por eso tienen que permitir, dile, Dios, escribe en mi corazón tu visión. Porque cuando tú permites que Dios escriba en tu corazón la visión de Él, entonces la gente va a comenzar. Tú sabes que la gente te conoce. Ay, mira, este Robin tiene un corazón tan noble. Ay, mira, ella tiene un corazón tan bueno. ¿Usted escucha eso de la gente? Ay, ella es mala, egoísta, dura, no da ni el vaso de agua. Ay, pero mira, ella tiene un corazón tan dador. Y todo eso está bien. Pero a partir de hoy yo profetizo que la gente va a reconocer tu corazón. Porque carga la misión de Dios. Ya yo no quiero que hablen de mí, que tengo un corazón bondadoso. No. Yo quiero que la gente se refiera a mí. Mira, ella tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Yo profetizo que tu corazón será conforme al corazón de Dios. Que vas a darlo todo por las almas. La gente va a decir de ti, mira, tiene el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué decían de David? ¿Qué decían de David? David era reconocido porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Porque David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque todo lo que veía Israel era David adorar a Dios. David tenía un problema en adorar a Dios. Y por eso David era reconocido como uno que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque él vivía para agradar a Dios. Tienes que aprender a vivir para agradar a Dios. Y yo profetizo que la gente va a hablar de ti. Oye, ¿te pareces a Jesús? Es más, vamos al libro de los Hechos. Dice la Biblia que en el libro de los Hechos los discípulos de Jesús eran reconocidos porque hablaban como Jesús, vivían como Jesús, predicaban como Jesús y son igualitos a Jesús. Eso lo hace conocer a Dios. Cuando tú caminas con Dios, cuando tú tienes una relación con Dios. Por eso cuando Dios me dijo, deja el trabajo, a mí no me costó, porque ya yo había conocido a Jesús, que me había dicho que él le decía a sus discípulos, deja todo y sígueme, deja todo y sígueme, deja todo y sígueme. Y le cuento algo, yo dejé todo y le seguí a Jesús. No estaba preocupado por la comida, ni por la bebida, ni por los zapatos. Y este año fui con ella al Seguro Social de Boquete. Y la gente me preguntaba, ¿y dónde se va a jubilar? Yo no sé, no sabía nada de eso. Y entré con ella al Seguro Social de Boquete y entramos, y ella es testigo. ¡Ay, señora Nivia! ¿Y usted ya seleccionó su jubilación? Y dije, no sé ni qué es, ni si tengo jubilación o no. Y quisiera saber, sí, claro. Pero yo sería Jesús, porque eso lo hace la relación. Cuando tú caminas con el Señor y tienes dificultades, necesidades, pero conoces al Señor, todo lo que el Señor te pida, tú estás dispuesto a hacerlo. Y me dice la muchacha, señora Nivia, usted tiene 200 y pico de cuotas, me faltan 12, un año de trabajo. Pero con eso se jubila. Y me hizo el trámite y aquí está su jubilación. Me jubilo en 3 años y medio. Yo ni siquiera sabía. Y Dios me sorprendió. Y ella se quedó sorprendida porque me
llamaron, me atendieron y Dios me sorprendió que tengo jubilación, pero yo dejé el trabajo por Cristo, pero Dios me sorprendió que tenía jubilación. O sea, ¿por qué te cuento esto? Porque para conocer a Dios, ¿y por qué te digo esto? Porque no todo el mundo conoce a Dios. Porque para conocer a Dios, tú nada más tienes que darle la mano y ¿para dónde cojo, Señor? A una tierra que tú no conoces y te la voy a mostrar en el camino. Y todavía no te voy a decir por dónde vamos, solo vamos. Tienes que creerle a Dios. Y en esa tierra, aunque pases por valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú sabes que Dios está contigo. Tú no tendrás temor de tomar decisiones para Dios. Tú no tendrás temor de dejar cosas para Dios. Tú no tendrás temor de nada para Dios, porque tú le has conocido Dios, que en valle de sombra de muerte, tú no tendrás temor ninguno. Así se conoce a Dios. Por eso cuando los ángeles llegaron y Abraham llegó, los vio, Abraham inmediatamente dijo, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Qué cosa más linda. Porque Dios llegó a decirle a Abraham, que lo conocía, mira, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y mañana Sara va a tener, mira esto, va Dios a destruir Sodoma y Gomorra, pero Sara va a dar a luz. Hay una palabra profética de destrucción, pero hay una palabra profética de un nuevo nacimiento, de una descendencia. Uy, Dios mío. Una descendencia está siendo destruida. Escucha esto. Una descendencia va a ser destruida, una descendencia de maldad. Pero Dios le está diciendo a Abraham, pero no te preocupes, que el otro año van a nacer una promesa que va a traer una descendencia de bendición a la tierra. Yo te voy a decir, tus hijos son la descendencia de bendición a la tierra. Tus nietos son la descendencia, no lo tomen livianos. Yo quiero decirte algo, yo no le voy a hablar a los chiquillos. Y yo había tenido mi primera hija y yo dije, yo no tengo más hijos. Yo no quiero saber eso, eso es muy duro. Pero lo primero que hizo Dios cuando se me revela ese día es que 30 días después salgo embarazada. Y si hay algo que Dios ha hecho, a mí no me lo pregunté, amar mis hijos naturales y amar sus hijos espirituales, los de él. Y yo le decía a Dios, pero voy a decirte esto, y no es mentira, la gente sabe que no es mentira. Mis hijos naturales me han cortado rodillas y rodillas tan moradas de orar por ellos, de clamar. Porque yo entendí esto. Las promesas de Dios están sobre nuestros hijos, nuestra descendencia. Voy a decirte, todas las promesas que Dios te dio a ti se van a cumplir en tus hijos. Todo lo que tú has orado, lo que tú has sembrado, lo que tú has invertido, tus hijos lo tienen que cosechar. Tu descendencia la va a cosechar. Tus hijos van a cumplir la promesa de Dios. Entonces, escúcheme esto, cuando Dios me visita, todo eso cambió en mí. A mí me importaba solo la profesión, el trabajo. Y después de ese día, a mí solo me importaban mis hijos. Y comencé a orar por mi descendencia día y noche. Comencé a orar para que aprendieran las palabras, para que el Espíritu los llenara, para que el Espíritu los tomara, para que el Espíritu los guiara. Y comenzaron a crecer. Y después Dios me da a su pueblo para que ore también por ellos. Porque escúchame, todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con una descendencia. Por eso mientras que Dios destruía Sodoma y Gomorra, mira, es más, gracias Espíritu Santo, tú estás aquí, tómate serio esto que te voy a liberar y soltar. Porque esta palabra está viniendo a mi espíritu. Yo haré volver el corazón de los hijos a favor de los padres. Y yo haré volver el corazón de los padres a favor de los hijos. Dios dijo que eso se cumpliría en Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista predicó,
Él era la voz en el desierto que haría volver el corazón de los hijos hacia Él. La razón del evangelio, la razón del cristianismo es que Dios va a hacer volver el corazón de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros. Pero también esto se aplica en el ámbito natural. Dios hará volver el corazón de tus hijos hacia ti. Amén. Pero también tú tienes que volver el corazón hacia tus hijos. Amén. Y yo fui una madre dura, herida, y le pegué a mi hija mucho hasta los 10, 12 años, la salvó mi esposo. Pero Dios cambió ese día en mi corazón. Y mi corazón cambió hacia mis hijos. Y yo quería ver a mis hijos diferentes. Yo quería ver a mis hijos que alcanzaran más que yo. Y para todo me encuentro con un hombre que vive para Dios y sus hijos, que trabaja para Dios y sus hijos. Mire, mi hija se fue a Costa Rica a estudiar y el primer año, yo creo que fuimos 10 veces a Costa Rica en carro. Y si le explicaba algo, cogía el carro de una vez, vamos allá. Y Dios ha tratado conmigo en estos 4 años, porque yo nunca había visto eso. Y mi evangelio cambió. El evangelio de Cristo se trata de eso. Y estos 4 años mi hija se graduó para la gloria de Jesucristo el 4 de diciembre, a unos meses. Pero esos 4 años Dios trató conmigo. Yo nunca hubiera ido por voluntad propia, y se lo digo y no me da vergüenza, por eso yo entiendo por qué Cristo me llamó a mí primero. Pero yo no hubiera ido, yo la hubiera dejado por allá en el internado. Porque yo estaba tan ocupada en mis asuntos. Pero mi hija comenzó a esto, lo otro, y mi esposa, para tocar, vamos para allá, vamos aquí, vamos para allá. Y yo le decía, Dios, ayúdame porque eso sí está largo. Y mi esposo decía esto, tenemos que ir a dar el menoclipse a nuestra hija. Si no, ella solita no va a poder con esa tarea. Estamos terminando la tarea. Y yo le quiero decir algo. ¿Qué aprendí? A volver mi corazón hacia mis hijos. Y comencé a enamorarme de eso, que no miraba así porque no tenía ese diseño. Y comencé a volver mi corazón hacia mis hijos. Y Dios hizo una obra maravillosa en nosotros. Y mi esposo siempre me decía esto, no te preocupes. Francisco se fue a estudiar y me llamaba el primer año. Mi esposo me decía, no te preocupes. Él profetizaba esto todos los días. Los hijos siempre regresan a casa. Un año, los hijos siempre regresan a casa. Los hijos siempre regresan a casa. Y cuando Casey se casó, yo lloré. Y mi esposo me decía, los hijos siempre regresan a casa. Y este año mi hijo comenzó a viajar cada 2 meses a la casa. Porque mi esposo profetizaba, y lo que más me impactaba esto, yo se lo quiero contar porque yo quiero decirle que estamos aquí por una sola promesa: la familia. Esa es la primera. Y en el tiempo que nos queda, las almas. Pero primero la familia. Y usted sabe una cosa, yo quiero decir, tú tienes que amar la casa, tú tienes que amar a tus hijos, tú tienes que amar a tu familia. Dios me dio esa palabra ayer, me dijo Génesis 18, hija. Abraham estaba triste porque no tenía descendencia. Dios le dijo, no, yo te la voy a dar. Pero esto me llama la atención, hasta que no se cumpliera la promesa de nacer una descendencia, para Dios no se podía destruir la vieja. La vieja se destruyó cuando la nueva ya venía en camino. ¿Entiendes esto? Y eso depende de cómo tú y yo hablamos, cómo tú y yo creemos. Tú tienes que darlo todo por ellos. Y yo dije, wow, Señor, wow, qué cosa más linda. Y le testifico hoy que comenzó a emerger en mi casa el diseño de Dios. La paternidad
paternidad solo fluye a través del hombre. Cuando el hombre comienza a dejar que la paternidad de Dios llegue a sus hijos. Hoy quiero hablarte porque Dios me dijo ayer, Génesis 18, hija. Dile a este pueblo que tenga una relación conmigo, que no tenga miedo, que caminen conmigo, que me conozcan y que anhelen y que vuelvan su corazón a su casa. Tengo una semana escuchando esto de Dios: vuelve tu corazón a tus hijos, tu descendencia. Una vez me dijo esto mi suegra y yo me enojé porque estaba en la carne, pero hoy lo entiendo. Mi suegra una vez me dijo, yo escuché diciendo, sí, porque hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar a ellos, porque las mujeres son un parche pegado. Y yo me enojé. Pero es una expresión. Es una expresión. Y yo me enojé, pero hoy yo entiendo el valor que tiene la descendencia. Y aunque ella lo quiso expresar de esa manera, no quería decir que la mujer es un parche pegado. Lo que quería decir que el valor está en la descendencia. ¿Entiendes esto? Porque hay mujeres que dicen, el hombre es un parche pegado. ¿También? Bueno, no es mentira. Porque en la eternidad, cuando nos morimos no vamos a estar casados, pero la descendencia va a estar ahí. Como descendencia de Dios. Porque la Biblia dice que nuestros hijos son la descendencia del Señor. Díganlo de nuevo, nuestros hijos son la descendencia del Señor. Así dice la Biblia. Den un aplauso a la descendencia del Señor. Y Dios te está llamando a volver tu corazón a tus hijos. Disfrútalos. Me tomó años que me lo enseñara el Señor. Y el Señor me lo enseñó porque yo decidí caminar con Él por un camino que yo no conocía, que era nuevo, porque mi papá me abandonó cuando estaba en el vientre de mi madre. Y era un camino nuevo. Así que yo no sabía lo que era familia, pero ahora que tú estás en Cristo, tú tienes que conocer el valor de la familia. El valor del corazón vuelto a los hijos y el corazón. Mira que Dios dice en la Biblia para volver el corazón de los hijos hacia el Padre, del Padre hacia los hijos. Así que cuando el corazón vuelve hacia los hijos, todo lo que están involucrados se vinculan a ese corazón. Por eso, el deseo más ardiente de Dios es que tú vuelvas el corazón hacia tus hijos, pero que creas y los veas sirviéndole al Señor, que los veas, que creas honrando su palabra, conociendo su palabra. Poco a poco dale el valor a tus hijos, porque cuando un hombre y una mujer cargan la palabra de Dios, ellos van a ser buenos esposos. Cuando un hombre y una mujer conoce a Dios, tiene una experiencia con Dios y Dios le saca porque clamó y Dios le respondió, ellos son gente firmes en la fe porque conocieron a Dios. Eso es edificar sobre la roca. Edificar sobre la roca porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús vino para que fuéramos al Padre. Jesús vino para llevarnos y conectarnos a la paternidad de Dios. Jesús vino y está aquí, te trajo para que tú te conectes a la paternidad de Dios. Amén. Conéctate a la paternidad de Dios. Conéctate a Dios como Padre para que entonces tú cargues la paternidad de Dios y le des paternidad a tus hijos. Hazte amigo de ellos. No le mires sus errores. Invierte en ellos. Cree en ellos. Dale la mano. Si tú no le das la mano a ellos, cualquiera le va a dar la mano. Si tú no les tienes la mano a ellos, cualquiera le va a dar la mano. Y la razón de ser cristiano ya no puede estar en ti.
Enséñales a Jesús con tu ejemplo, con tu vida, con tu fe. Y el que no tiene familia, yo le tengo que decir algo: Dios te va a dar una familia. Primero te está dando el diseño, te está enseñando el diseño, y la familia viene. Siento la presencia de Dios. Tu familia viene, porque Dios primero que quiere que abraces el diseño, te comprometas con el diseño. Usted sabe cómo yo me casé con mi esposo. Yo me postré y yo no era ni católica, porque era mala católica, no iba a la iglesia, pero estaba cansada y me postré llorando en el cuarto y le dije: Dios, si existe un hombre en esta tierra que ame la familia, yo quiero una. 30 días después conocí a mi esposo, y lo conocí porque me quería regalar no un ramo de flores sino un saco de papa. Todavía mis hijos le dicen: oye papá, ¿tú le diste un saco de papa? Y yo le dije a mis hijos: es que esta fue la señal profética de que yo nunca iba a pasar hambre. No porque iba a comer papa, sino porque ellos nunca sembran papa. Amén. Y mi hijo siempre le molesta: oye, y a todo el mundo le echan el cuento. ¿Sabe que mi papá lo primero que le regaló a mi mamá fue un saco de papa? Y yo le digo: sí, era para asegurarse de que yo viera de que él me podía mantener. Amén. ¿Está aquí? Y poco tiempo después nos estábamos casando, pero yo comencé a rebotar el diseño de familia, de respeto, de honra. Y Dios comenzó, yo me rendí a Dios por su gracia, porque yo no entendía nada de esto. Y me tomé de la mano de Dios, ni la de mi esposo quería tomar, pero tomé la de Dios. Y me dejé llevar por un camino que yo no conocía, que era extraño para mí. La fe cristiana era extraña para mí. Pero le confié a Dios mi vida y caminé con Dios y conocí a Dios en medio de todo ese caminar. Que Dios es el que salva familia, que Dios ama la descendencia, y que cuando ganamos un alma para Cristo es el Hijo de Dios. Y que Dios te está confiando que tú cuides el Hijo de Dios, porque Él va a cuidar el tuyo. Así que dáselo fuerte al Señor. Quiero que nuestro corazón estos días se vuelva hacia ver a nuestros hijos, ver a nuestra familia. Póngase sobre su pies. Si no tienes hijos, míralos, van a venir. Y pon tu corazón por el diseño de Dios en tu vida. Ese fue el secreto de mi vida. Yo comencé a amar el diseño de Dios sin conocerlo, y anhelar el diseño de Dios y a decirle: Señor, yo quiero tu diseño. Cierra tus ojos. Yo quiero tu diseño en mi vida.